Bienvenidos y bienvenidas al jueves de la edición central de MBD Noticias, en la pantalla de TV Ciudad y hoy con Julieta Núñez Thomas en la co-conducción. ¿Cómo te va, Juli? Muy bien, Tincho, muy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, bienvenida como siempre. Si te parece, vamos por la información. Vamos, cómo no. Les contamos que la economía uruguaya cayó en el segundo trimestre de este año 1,4% con respecto al trimestre anterior, el primero, y 2,5% con respecto al mismo periodo del año 2022. Eso es en términos interanuales. Son datos del Banco Central y, claro, son datos que están por debajo de las expectativas, peores que los que se esperaban, porque lo que ocurrió es que el impacto de la sequía fue el mayor que el previsto. Para que se hagan una idea, el nivel de caída en el sector agropecuario fue de 27,4% y eso explica lo que dijimos al comienzo. Y desde el enfoque de la demanda se destacó la expansión del consumo privado, que no fue suficiente para compensar la caída de la inversión y de las exportaciones. A futuro, analistas esperan un crecimiento de apenas 1% para este año. Para 2024 y 2025, mientras tanto, las proyecciones sugieren una expansión de 3% y 2,5% respectivamente. A todo esto le va a poner lupa en un ratito nada más en su columna de todas las semanas, Germán de Agosto. Así tendremos más información y entenderemos más lo que acabamos de adelantar. Pero hay mucha más información en este día justo en particular y vamos a estar desarrollándola hoy. Titulares. El PIT-CNT presentó este jueves ante la Corte Electoral el texto de la papeleta para comenzar a juntar firmas con el objetivo de habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales. El Ministerio del Interior presentó por primera vez cifras oficiales de reincidencia a nivel de cárceles. Un 70% de quienes salieron del sistema vuelven al mismo 2 años después por otros delitos. Autoridades del Ministerio del Interior y de la Suprema Corte de Justicia se reunieron para coordinar acciones. El ministro Heber reiteró su malestar con el fallo de la jueza Maynard, que hizo que cambiaran las condiciones de reclusión de un narcotraficante. Docentes de formación en educación cuestionaron la legitimidad de la implementación de las acreditaciones universitarias impulsada por el Ministerio de Educación y Cultura. La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas se movilizó en reclamo de un aumento de 3% en las pasividades y también de soluciones ante la situación de la vivienda. Según una encuesta de Opción Consultores, Yamandu Orsi se mantiene como líder de la contienda electoral en la interna del Frente Amplio, pero Carolina Cose aumentó y reduce la diferencia. En tanto, Álvaro Delgado mantiene una cómoda ventaja en la interna nacionalista. El diputado colorado Martín Melasi afirmó que el presidente del CODICEN, Robert Silva, es el candidato natural de su partido para las elecciones presidenciales y afirmó que el sector Ciudadanos analiza cambiar de nombre para despegarse de la figura de su ex líder, Ernesto Talvi. La Junta Departamental estudia un proyecto para que los cuidacoches formalizados puedan percibir un pago por su servicio financiado con parte de lo que la Intendencia recauda por estacionamiento tarifado. La Corte Suprema de Brasil condenó a 17 años de cárcel a la primera de las personas imputadas por el asalto a la sede de los tres poderes ocurrido en enero de este año. La inflación de agosto en Argentina fue de 12,4%, la más alta desde 1991, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Les agradecemos mucho por estar del otro lado y también les recordamos que a partir de ahora y desde hace unos días nos pueden ver en vivo por el canal de YouTube de TV Ciudad y también nos pueden escuchar si es que no están en un lugar con acceso a pantallas mediante la Uniradio 107.7 de FM y uniradio.edu.uy, que es la Universidad de la Radio de la República. Ahora salimos de estudios con Martín. Y las cuestiones educativas son tema en uno de los móviles que presentaremos a modo de adelanto a continuación. En este caso, el que lo tiene ya pronto, a Martín Duarte. ¿Dónde estás, Martín? Adelante. Martín, Julieta, buenas noches para ustedes. Estamos aquí en la puerta del Ministerio de Educación y Cultura porque docentes de formación en educación presentaron hoy una consulta jurídica analizando justamente la titulación universitaria que está ofreciendo el MEC para carreras no universitarias. De hecho, lo que cuestionan y lo que presentaron en la jornada de hoy a propósito de estos datos es que el MEC violenta la autonomía de algunos organismos, el caso de la ANEP y la Universidad de la República, porque el Poder Ejecutivo no puede brindar títulos universitarios. En un ratito estaremos brindando los detalles de este informe y también el recurso de inconstitucionalidad que algunos de estos organismos, en el caso de proceder tanto la ANEP o la Universidad de la República, podrían presentar en este caso al Poder Ejecutivo, al MEC más precisamente, por lo que es esta titulación. De la Ciudad Vieja nos vamos prácticamente a Carrasco con Diego Martini. ¿Qué pasa en el LATU, Diego?
Martín, Julieta, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todas. Así es, Centro de Exposiciones del LATU. Acabo de ver un evento donde se reúne a los líderes de las empresas nacionales, multinacionales, emprendedores de más de 700 organizaciones y empresas importantes del país, pero van a estar el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, la vicepresidenta Beatriz Argimón, también los ministros Lema y el ministro Pablo da Silveira y también el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, así que estaremos atentos a ver qué palabra de ellos podemos obtener ante tantos temas que han aparecido en la agenda pública. De hoy, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, cuestionó el proyecto de ley que haría que los archivos de la dictadura sean de acceso público y Graciela Bianchi, la senadora nacionalista, lo defendió. Es clave para la sociedad uruguaya, porque yo tengo la edad que tengo y hace 50 años o más y fui partícipe de muchos movimientos legales siempre, pero bueno, viví todo ese proceso y queremos tener todo a la vista. Queremos tener en el Archivo General de la Nación, que es el organismo del Estado especializado. Acá se trata de archivos del pasado reciente que ya están. En el Uruguay se votó una ley de archivo de la memoria que está inscrito en el Archivo General de la Nación en 2008. Digamos, y el ministro García nos habla como una novedad la creación de archivos de acceso público. Informativo con otro asunto destacado de esta jornada. El PIT-CNT presentó hoy ante la Corte Electoral el texto de la papeleta con el que comenzarán a juntarse las firmas para tratar de habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales. El principal objetivo de la central sindical es desacoplar la seguridad social de los gobiernos de turno. Después de un largo proceso, hoy vamos a ingresar en la Corte justamente para la evaluación, para que seguramente en una semana, menos de 10 días, nos la devuelvan y empezar con lo mejor de esto, ¿no? Que es salir a la calle a juntar las firmas para que luego nuestra población pueda decidir ante esta propuesta que estamos haciendo desde el PIT-CNT, tan importante como es recuperar nuestra seguridad social sacando la privatización y el lucro, dejar que los jubilados en nuestro país puedan acceder a una jubilación a los 60 años, en un país donde el trabajo escasea para los mayores de 50 y poder una vez en nuestra historia dar un aumento a los pasivos, a los jubilados y pensionistas, que hoy son más de 500.000, que tienen que sobrevivir con menos del mínimo nacional, que de repente tienen que elegir entre almorzar o cenar, que puedan tener un aumento digno para justamente en la última etapa de su vida o mientras están pasando por un momento de vulnerabilidad, como son las pensiones a la invalidez o la jubilación a la invalidez, puedan tener un ingreso digno como para poder cubrir esa etapa. El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, respondió a algunas críticas que recibió la propuesta. Cuando se habla de los impactos en la equidad, no hay que mirar tan siquiera a la población trabajadora, hay que mirar arriba, hay que mirar al gran capital. Desde esa perspectiva, a nosotros nos parece que este emprendimiento, que tiene que ver con establecer una jubilación mínima, igual al salario mínimo, establecer la edad de jubilarse a los 60 años y además eliminar el lucro financiero de la seguridad social, es absolutamente igualitario, no solamente equitativo, sino igualitario. Y José Corseñac, ministro de la Corte Electoral, explicó hoy a MD Noticias cuál es el procedimiento que empieza a partir de hoy con la presentación de esta papeleta. Claro, se requieren para que se habilite el plebiscito más de 200.000 firmas y dijo Corseñac, se deben presentar por lo menos 6 meses antes de las elecciones previstas para octubre del año que viene. La Corte lo que va a validar después que se presente ante la presidencia de la Asamblea General el proyecto articulado con las firmas que tienen que alcanzar para viabilizar la consulta popular, un 10% de los inscriptos en el Registro Cívico Nacional, nosotros verificaremos que las firmas pertenecen a los adherentes efectivamente que dicen que son, ¿verdad? Pero ese es un control posterior. En este momento, esta instancia, lo que se trae es la papeleta donde se van a recoger las adhesiones. Y la Corte Electoral les dirá que está bien, es correcta o no es correcta. Pero en realidad lo que se va a ver es la papeleta en la cual se van a recoger las adhesiones. El procedimiento para la reforma constitucional por iniciativa popular está en el artículo 331, letra A. Es el primero de los procedimientos enunciados.
y tiene que ser sometido a plebiscito, tiene que ser presentado, 6 meses antes, por lo menos, de la elección, de la siguiente elección. Por lo tanto, de conseguirse esas casi 270.000 firmas de adhesión al proyecto de reforma constitucional, antes de esos 6 meses, y estando presentada la Corte Electoral, estando presentada la Asamblea General, que remitirá las firmas a la Corte Electoral para su validación, entonces en la siguiente elección, que puede ser en octubre, que va a ser en octubre, se va a pronunciar la ciudadanía por sí o por no el proyecto de reforma. A propósito de este tema, el senador Frente Amplista y precandidato presidencial Mario Vergara dijo que Convocatoria Sereñista Progresistas está en contra de esta iniciativa. Y si bien el Frente Amplio no definirá su postura hasta noviembre, varios sectores ya se han expresado, tanto a favor como en contra. No es tan sencillo eliminar las cuentas individuales, no es tan sencillo tomar cuentas que tienen nombre y apellido y fusionarlas en un fideicomiso o en cualquier instancia de cuentas del Estado. No se puede transformar esos recursos, esos fondos que son privados, son de los trabajadores, a cuentas del Estado sin incurrir en responsabilidades. De la misma manera que por más que se pongan ahí en la papeleta que las administradoras que hoy operan no tendrán derecho a reclamar, eso va en contravención con toda la ingeniería jurídica que hay en el país con respecto a los derechos que tiene todo el mundo de reclamar en función de sus intereses. El senador y precandidato remarcó que pese a que buscará que el Frente Amplio no acompañe la campaña, está abierto a dejar en libertad de acción a los sectores. Nuestra postura es que el Frente Amplio no debería acompañar esta iniciativa, pero no veríamos mal tampoco que sobre la base de que el Frente Amplio como tal, como fuerza política integral, no acompañe esta iniciativa, no veríamos mal que pueda habilitarse la libertad de acción para aquellos sectores que entienden y están convencidos que ese es el camino. Y ahora es tiempo de profundizar en este asunto con un informe especial preparado justamente por Julieta. ¿Por dónde va, Juli? Bueno, vamos a explicar un poquito y profundizar porque la discusión con respecto a esta papeleta es bastante extensa, como ya la estamos pudiendo ver en estos tapes de los que dimos cuenta, en tanto la política sindical, la política partidaria. Entonces, la idea del informe de hoy es poder explicarle un poco a las personas que están del otro lado, bueno, qué es concretamente lo que se presentó frente a la Corte Electoral y por qué genera tanta discusión. Y hubo una discusión muy intensa al interior del movimiento sindical. ¿Cómo lo podemos resumir eso? Bueno, eso lo estuvimos compartiendo en realidad en columnas anteriores justamente, porque esta no era la única iniciativa que había por parte del PIT-CNT o de los sindicatos que se nuclean en el PIT-CNT. Si ustedes recuerdan, hace 2 semanas más o menos, compartimos aquí en MD Noticias cómo fue la votación de esa primera, en agosto, de esa primera incursión a la reforma de esta nueva sistema previsional común. En ese momento había 2 iniciativas, había 3 iniciativas de alguna manera, pero 2 que pretendían reformarla, uno mediante la vía constitucional y otro mediante la vía legal. Finalmente la que triunfó fue la vía constitucional, pero algo que no es tan común y que se hizo en este proceso fue que quienes habían votado a favor de la modificación por la vía legal se unieron con quienes habían ganado, o sea, la modificación constitucional, y en un trabajo de 5 reuniones lograron presentar en conjunto este texto que finalmente se aprobó. ¿Y cómo fue esa última votación? Fue una votación intensa, fue la mesa representativa nacional ampliada, es decir, no estaban únicamente los sindicatos, sino también las representaciones de los departamentos del interior. Una participación muy amplia, digamos. Es verdad, muy amplia, porque era un tema que requería amplias mayorías para decidirse. Y bueno, hubo, y como lo pronosticamos también desde aquí, con algunos análisis, hubo una victoria bastante grande de 44 agrupaciones, de 44 sindicatos y agrupaciones, votando finalmente la moción que pretendía presentar este plebiscito con la redacción que vamos a mostrar más adelante. Pero, como sabemos y como también hemos ido informando, hay algunos sindicatos que votaron en contra y algunos que se abstuvieron. Me parece que es importante mencionar que más allá de los 44 que estuvieron a favor, que son la gran mayoría de los sindicatos afiliados al PIT-CNT, votaron en contra de esta moción AEBU, AFJU, COFE, FOEIMA,
FOPCU, FUMTEP, CIFPOM, Cerro Largo, Florida y Maldonado, en representación del interior, y se abstuvieron ADEOM, AFUTU, Juecis y Supra. Así que, Martín, si te parece, ahora vamos a pasar a explicar, mostrándolo en pantalla, cuáles eran, de alguna manera, bueno, cómo se ve esta papeleta y cuáles son sus artículos más importantes. Adelante, el contenido es fundamental, no solo la apariencia. Nos parecía importante poder mostrarles en esta instancia que, como ya escuchábamos, va a haber que, va a haber que esperar la evaluación de la Corte Electoral, pero esta que estamos viendo aquí, ahora la vamos a detallar para que la vean mejor, es la papeleta iniciativa de reforma constitucional que se presentó hoy frente a la Corte Electoral. Esta es la que presentó el PIT-CNT y que ahora todos los sindicatos, porque se votó por mayoría, van a utilizar para juntar firmas justamente. Vamos a empezar a desarrollar estos 7 artículos y algunas disposiciones especiales que lo que hacen es pretenden modificar el artículo 67 de la Constitución. Vamos a entrar en el primer artículo. Este seguramente es el más importante. ¿Qué dice este primer artículo, esta primera modificación? Este numeral, digamos, del artículo, dice que la seguridad social es un derecho humano fundamental no susceptible de lucro. El Estado, bajo su responsabilidad, organizará el sistema ateniéndose a los siguientes principios rectores. Punto número 1, universalidad. Punto número 2, solidaridad social intergeneracional e intrageneracional. Punto número 3, la integralidad. Punto número 4, la participación social. 5, la afiliación obligatoria. Y 6, la suficiencia de las prestaciones. Esta es como la columna vertebral de esta modificación que el PIT-CNT pretende hacer en la Constitución de la República para trabajar de ahora en más, si este plebiscito llega a la cantidad de firmas suficientes y se vota afirmativamente, bueno, para que de ahora en más determine cómo se maneja el sistema previsional en nuestro país. El numeral número 2 de este artículo de modificación, en resumen, lo que sostiene es que se prohíben las AFAPs, se prohíben las administradoras y se gestionará y organizará la seguridad social por parte del Estado y de personas públicas no estatales. Esta es uno de los puntos que obviamente tiene mayores polémicas porque elimina las AFAPs. Vamos a ver ahora los terceros y cuartos numerales de esta modificación. ¿Qué dice el tercer numeral? Bueno, prácticamente lo que hace es enumerar los derechos que están en la seguridad social y lo que dice es que las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán de forma que garantice a todos los trabajadores, patrones, empleados y obreros prestaciones adecuadas y suficientes. Y el numeral número 4 de esta modificación lo que plantea es que la pensión a la vejez es un derecho y, bueno, qué condiciones hay que tener para poder presentarse, para poder hacer que se cumpla este derecho. Vamos ahora a profundizar un poco más en el numeral número 7. El último numeral de este articulado que se pretende modificar. Lo que dice es que las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 de servicios. Una de las cuestiones más discutidas en esta reforma del sistema previsional común, que es, bueno, que se subió la edad jubilatoria a los 65 años, esto sentaría en la reforma constitucional, en la Constitución propiamente dicho, que la edad de jubilación son los 60 años. Es decir, que para volver a modificar esto tendría que haber otra reforma constitucional y no sería decisión de los gobiernos, como lo fue en este caso, que mediante una reforma presentada por el Poder Ejecutivo se elevó la edad de retiro. Ahora vamos a entrar en algunas disposiciones generales. En total son 5 las disposiciones generales, pero vamos a destacar algunas acá que lo que hace es dar algunas pistas para cómo va a continuar esto una vez que esto, bueno, pase por el proceso de reglamentación. Y lo que dicen estas disposiciones es que esta modificación en la Constitución no implicará pérdida o menoscabo en derechos o beneficios previstos en leyes anteriores. También dice que las administradoras de fondos de ahorro previsional deberán cesar, porque como vieron están prohibidas, en un plazo no menor a 24 meses cuando se reglamente esta ley, es decir, se tiene que reglamentar en qué plazo, pero no puede ser mayor a 24 meses desde la aprobación de este plebiscito, si es que llega a votarse, y que explica también esta papeleta
qué condiciones va a tener el fideicomiso que va a administrar los fondos que vienen de la AFAP, es decir, el ahorro individual de las personas, y que va a destinarse luego al BPS mediante este fideicomiso. Esto lo explica también en las disposiciones específicas esta papeleta. Y por último también teníamos que destacar algo de lo que se ha hablado bastante, que es que señala que no generará indemnización por lucro cesante a las AFAPs. ¿Esto qué quiere decir? Que si esto se aprueba, las AFAPs no podrían hacerle juicios al Estado por el dinero que perderían, que eso es el lucro cesante. Bueno, esto fue un resumen, pero bastante extenso, de todo lo que dice la papeleta presentada. Esperamos ahora cuál va a ser la resolución de la Corte Electoral y veremos finalmente si el PIT-CNT llega a las más de 200.000, casi 270.000 firmas necesarias para lograr presentar este plebiscito en las próximas elecciones. Continuamos con Martín. Gracias, Julieta. Cambiamos de tema porque el presidente Luis Lacalle Pou se reunió hoy en Francia con su par francés, Emmanuel Macron, y después de la reunión ambos concurrieron juntos al estadio en el cual se jugó el partido por el Mundial de Rugby, precisamente entre Francia y Uruguay, que Francia ganó 27-2 en la ciudad de Lille, en el que fue el debut de la selección uruguaya, de los teros en este torneo. El presidente francés hizo un posteo en la red social X poco antes de comenzar el partido, contando que lo vería junto a Lacalle Pou, y la imagen de ambos en la tribuna fue captada por la televisación incluso. Además de la reunión con Macron, la agenda de Lacalle Pou en Francia incluyó un encuentro con representantes del empresariado francés. La vicepresidenta de la República, presidenta en ejercicio en este momento, Beatriz Argimón, desde aquí, desde Uruguay, dijo que tenía expectativas con respecto a la reunión de Lacalle Pou con Macron en el sentido de que podía ser útil para que Uruguay accediera con más facilidades al mercado europeo, y también apuntó que los dos presidentes previamente ya venían teniendo contactos. Bueno, ellos ya iniciaron un diálogo. Y la verdad, nos parece muy importante que se haya dado esta segunda oportunidad y poder estrechar vínculos y avanzar. Ustedes saben la expectativa que tenemos cifradas en la posibilidad de tener acceso al mercado común europeo, y en ese sentido todas las instancias que Uruguay pueda aprovechar de tener intercambio con quien decide es muy importante. Lacalle Pou retornará de Francia para participar en el acto de cierre de la Expo Prado y luego volverá a viajar al exterior. El presidente viene especialmente para estar en el cierre de la Expo Prado, porque luego tiene que ir a dar su discurso en Naciones Unidas, pero ustedes saben que nosotros tenemos un compromiso público con toda la actividad agropecuaria y por eso el presidente va a venir especialmente. Muy bien, ahora cambiamos de tema, Martín, si te parece. Les comentamos que el ministro del Interior presentó por primera vez cifras oficiales de reincidencia a nivel de cárceles. Sí, 70% de quienes salieron del sistema reingresaron, o sea, volvieron a prisión 2 años después por otros delitos. Y además, atención con esto, a nivel de los hombres menores de 34 años con penas de menos de 6 meses, la reincidencia llega a 85%. Es un indicador fundamental del que estamos hablando, ¿no? Es decir, es difícil bajar el delito si no se baja la reincidencia, y es imposible, diría yo, bajar la reincidencia si no se la mide, ¿no? Esta es la primera vez que el Estado uruguayo mide la reincidencia delictiva, algo que es increíble que hayamos tardado tanto, ¿no? Y eso habla también, creo, de una valentía de este gobierno y de este ministro de auditarse a sí mismo, porque al final lo que estamos hablando, la reincidencia delictiva, es la efectividad de todo el sistema de justicia. ¿Cuál es el principal resultado? Que bueno, lamentablemente ya en los primeros 6 meses, alrededor del 25% de las personas que salen de prisión han vuelto a prisión por cometer un nuevo delito. Ese porcentaje se aumenta a casi el 45% al primer año. Al segundo año ya estamos en 58% y el tercer año estamos en 65%. Y digamos que la tendencia se va estabilizando a partir del cuarto año, donde queda alrededor del 70%. Entonces, ¿qué significa esto? Que si queremos decir cuántas personas reinciden en Uruguay, el 70% de todas las personas que pasan por nuestras cárceles vuelven a la cárcel a los pocos años por un nuevo delito.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, mantuvo una reunión con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales. Así es, entre otros temas, las partes abordaron el fallo judicial de la jueza María Elena Maynard, emitido tras un recurso de habeas corpus presentado por el narcotraficante privado de libertad Ricardo Cáceres. Heber reiteró su malestar por la decisión que obligó a las autoridades a cambiar las condiciones de encarcelamiento del delincuente, quien hasta ese momento tenía diversas restricciones y estaba en una cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, el ministro aclaró que su posición no implica que exista un enfrentamiento institucional. Y el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, Luis Mendoza, dijo que justamente el narcotraficante Cáceres fue cambiado de módulo y que ahora, por ejemplo, puede hacer llamadas telefónicas a su familia. Y además, el fallo obliga al Ministerio del Interior a otorgarle la posibilidad de estudiar y más horas de patio. El tema de él es que se lo cambió de sector. En la unidad era unidad 12, hoy es unidad 25 de máxima seguridad. Él se hizo una reestructura y ante la reestructura se le incautaron teléfonos celulares, que de las cuales se comunicó Fiscalía y está Asunto Interno trabajando para establecer cómo ingresó ese teléfono. A posterior, a partir de enero, a fin de enero de este año, se le cambió el sector, se le hizo un sector especial con puerta exclusa y cámaras con un circuito cerrado para tener contacto de todo lo que él hace y no se le ha incautado. Es decir, esa incautación fue antes de la reestructura que hizo. Justamente hoy se le asigna un teléfono que empieza con el 2030 del Ministerio del Interior para que él haga las llamadas familiares y de abogado. Lo que la jueza está disponiendo, se habló, el señor ministro habló ayer, es trabajo y estudio dentro de esa medida. El tema del estudio, nosotros tenemos que coordinar con ANEP, que es la que presta este servicio, y hay que ver ya está terminando, es para el próximo año lectivo, y hay varias formas de estudiar. Él quiere reiniciar el liceo, tiene derecho, pero hay varias formas que se puede contemplar el estudio con las medidas de seguridad. Tenemos que coordinar con ANEP. Cambiamos de tema, Martín, nos metemos en la interna electoral y les comentamos que el diputado colorado Martín Melassi dijo que el presidente del CODICEN, Robert Silva, es el candidato natural de Ciudadanos para las elecciones de 2024. También dijo que ese sector, por ahora llamado Ciudadanos, evalúa a su interna cambiar de nombre para superar la identificación con quien fuera su líder original, Ernesto Talvi. Adrián, por supuesto que es un hombre de una gran capacidad de trabajo, es la persona que tiene el contacto directo, diría yo, con todas las agrupaciones a lo largo y ancho del país, pero lo que sí tenemos claro que el candidato natural de nuestro sector es Robert Silva, el actual presidente del CODICEN. Así lo han ido proclamando las distintas agrupaciones a nivel de todo el país y aquellos compañeros que han estado más cerca, Adrián, en el cual me incluyo, también han entendido que debe ser Robert entonces el que debe ser el precandidato para las próximas elecciones. Adrián, yo creo que va a integrar la lista del Senado. Me imagino que lo mejor es encolumnarnos todos ante una misma lista, pero sí queremos abrir un paraguas más grande porque también tenemos oídas y hemos tenido contactos y acercamientos con agrupaciones del sector de ballistas que también quieren integrar y acompañar a Robert Silva. Puede caber la posibilidad de repente que Adrián Peña decida abrir una lista al Senado también acompañándolo a Robert, pero bueno, esas instancias están por venir. Sobre el cambio de nombre del sector, Melassi dijo que si bien todavía no se resolvió, es una decisión que al igual que la candidatura de Silva genera consenso. De repente la marca Ciudadanos puede ser un poco más amplia y yo creo que sería bueno para el partido porque todavía Ciudadanos se sigue identificando bastante con nuestro ex líder Ernesto Talvi, entonces yo creo que son instancias que están por venir y que lo vamos a tratar de dilucidar entre todos. Más del escenario preelectoral. Una encuesta, en este caso de Opción Consultores, estableció que hay una alta paridad y polarización en la interna del Frente Amplio. Y en el caso del Partido Nacional, el sondeo estableció que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, lidera con claridad la interna.
El monitor de opinión pública del tercer trimestre de 2023 revela que la interna Frente Amplista presenta una fuerte polarización entre los intendentes de Canelones y de Montevideo, con un leve liderazgo de Yamandú Orsi sobre Carolina Cose. La polarización entre ambos candidatos coincide con los lineamientos de los sectores al interior de la coalición de izquierda, que comenzaron a definir su apoyo por ambas candidaturas. Sin embargo, un dato significativo es que la intendenta capitalina acortó la brecha con su par canario. Según la encuesta, Orsi recoge el 43% de las adhesiones y aventaja por 4 puntos a Cose, que tiene un 39%. En tercer lugar se ubica el senador Mario Vergara con 6% y más atrás el intendente de Salto, Andrés Lima, con 2%. En el Partido Nacional, en tanto, se observa un claro liderazgo del secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, quien capta casi la mitad de las preferencias de los electores que hoy votarían al partido. En segundo lugar, en la interna blanca aparece la economista Laura Raffo con el 19% de las preferencias del electorado nacionalista, lejos de Delgado, pero con grandes diferencias sobre el resto de los posibles candidatos blancos. Según el relevamiento, casi 7 de cada 10 electores del Partido Nacional se inclina por Delgado o Raffo, lo que marca una importante concentración de las preferencias en ambas figuras. Y ya mismo nos vamos al contacto con uno de nuestros compañeros que está en las calles de Montevideo. Martín Duarte, adelante. Gracias, Julieta. Ampliando un poco lo que compartíamos hoy en el avance, docentes en formación en educación presentaron en la jornada de hoy la consultoría jurídica que realizaron a propósito del artículo 198 de la ley 19.889, que de alguna forma da marco para que el Ministerio de Educación y Cultura, lo ha presentado hace algunos datos, pueda dar titulación universitaria a carreras justamente realizadas en entidades públicas, pero que no son universitarias. Vamos a conocer el detalle a propósito de lo que arrojó este estudio, y le agradecemos estos minutos a la docente Rosana Cortazo, integrante de las ATD, a propósito de lo que fue esta consultoría que financiaron los propios docentes. ¿Y qué datos arrojó, Rosana? Bueno, buenas noches, gracias por estar acá. Arroja con claridad que el artículo 198 de algún modo invade las competencias jurídicas que por Constitución tienen los entes autónomos de la enseñanza, dándole esas competencias al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, lo que muestra con claridad algo que todos los docentes intuíamos desde que la ley de urgente consideración empezó a discutirse, que este artículo es inconstitucional. Es inconstitucional no solamente en lo formal, sino en lo sustancial, porque el artículo y su decreto que lo reglamenta, que es el decreto 338 del año 2020, indica cómo tienen que ser los planes de estudio, su carga horaria, qué tipo de características tiene que tener el personal docente, el perfil de egreso, grandes líneas sobre ese diseño curricular. Por tanto, esa invasión que el Poder Ejecutivo le da atribuyéndole al Ministerio de Educación y Cultura la definición de esos aspectos, le resta o le quita la disposición que por Constitución tienen los entes autónomos de regular todos los aspectos técnicos desde la educación superior hasta la inicial en nuestro país. En este caso, como hoy comentábamos en avance, el Poder Ejecutivo no puede otorgar título universitario y de alguna forma, ¿qué recurso se va a presentar o quiénes pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad a partir de ahora? Bueno, la legitimación activa, que es el término que jurídicamente se usa para decir es quienes tienen la potestad de decir que ven afectado directamente sus competencias para presentarse ante la Suprema Corte de Justicia, es los entes autónomos de la enseñanza y sus consejos directivos centrales, es decir, la UDELAR y el Consejo Directivo Central de la UDELAR, la ANEP y el Consejo Directivo Central de la ANEP, o cada uno de sus miembros. ¿Por qué? Porque ellos, como representantes del ente, pueden indicar que sus competencias ha sido afectada por este artículo que de algún modo compromete las potestades propias del ente. En la jornada de hoy que hicieron la presentación justamente en el anexo del Palacio Legislativo estaba presente el consejero Julián Mazzoni, que de alguna forma manifestó que él estaría dispuesto a presentar este recurso. Consultarte si por otra vía, tanto la Universidad de la República ha iniciado algún contacto y bueno, cuáles son los plazos que se manejan a partir de ahora.
Bueno, nosotros los docentes cuando iniciamos esta tarea sabíamos que la legitimación activa no la teníamos nosotros, es decir, que nosotros no podíamos hacer esta acción de inconstitucionalidad. De todas maneras decidimos hacerlo, creíamos que este era un documento de acción política para mostrar al Parlamento, a los legisladores, pero también al Poder Ejecutivo que este mecanismo no es acertado para lograr efectivamente la universitarización de la formación en educación. Y bueno, ahora sabiendo quiénes son quienes tienen legitimación activa, estableceremos contactos. Bueno, Julián Mazzoni ya lo expresó públicamente, pero lo seguiremos haciendo con los otros actores que podrían generar este recurso de inconstitucionalidad y ver qué efectos tiene. Por otro lado, también pensamos ir a organismos internacionales a hacer este planteo, porque creemos que de alguna manera dejar que esto siga avanzando es desconocer la especificidad técnica que los entes autónomos de la enseñanza tiene y que el constituyente, la Constitución del Uruguay, ha consagrado ya hace muchos años. En estas horas que se presentó justamente el informe, ¿han tenido algún tipo de contacto con autoridades del Ministerio de Educación y Cultura? ¿Cómo sigue en este caso hasta que no se presente el recurso este avance en torno a la titulación, ¿no? Nosotros con el Ministerio de Educación y Cultura no tuvimos contacto directo, sí le mandamos la información de que íbamos a hacer esta conferencia de prensa, como se lo mandamos a los legisladores. Con quienes tuvimos contacto directo previo a ello fue con los integrantes del Consejo Directivo Central de ANEP, en representación de los docentes, tanto Daisy Iglesias como Julián Mazzoni, y con el rector de la universidad, porque creíamos que correspondía, ya que el informe señala a estas partes como capaces de generar el recurso de inconstitucionalidad, ponerlos en antecedente de lo que nosotros íbamos a presentar. Rosana, muchas gracias por estos minutos y bueno, vamos a seguir de cerca los pasos que se van a ir dando a propósito de este recurso que, como explicaba Rosana, podrá ser presentado justamente individualmente por algún integrante en este caso del CODICEN o también por parte de la UDELAR. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Otro asunto. La senadora nacionalista Graciela Bianchi defendió el proyecto de ley que pretende abrir el acceso a archivos de la dictadura a toda la ciudadanía. Consideró que para la sociedad uruguaya es clave que la documentación esté en el Archivo General de la Nación. Empezado el mes de octubre y terminada la rendición de cuentas, en la primera sesión ordinaria se va a tratar. ¿Es clave para la coalición contar en el Archivo General de la Nación con un archivo sobre la dictadura? No, es clave para la sociedad uruguaya, porque yo tengo la edad que tengo y hace 50 años o más y fui partícipe de muchos movimientos legales siempre, pero bueno, viví todo ese proceso y queremos tener todo a la vista. Queremos tener en el Archivo General de la Nación, que es el organismo del Estado especializado. Por eso se integró la Comisión con Educación y Cultura, que es la que trata estos temas de los archivos y toda la archivología. Es un tema específico de la Comisión de Educación, pero la integramos con la de los derechos humanos, equidad y género, creo que se llama. A mí me sorprende que haya tanta resistencia, porque nunca la vi en el Uruguay una resistencia a los archivos históricos. Vamos a continuar hablando del pasado reciente porque madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, Crisol, el Observatorio Luz Ibarburu y el PIT-CNT se reunieron con integrantes del Frente Amplio por el proyecto de ley sobre archivos de la dictadura. Este proyecto fue aprobado con votos únicamente del oficialismo en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado y pasará, es lo que falta, al plenario de esa Cámara. Acá se trata de archivos del pasado reciente que ya están. En el Uruguay se votó una ley de archivo de la memoria que está inscrito en el Archivo General de la Nación en 2008. Digamos, y el ministro García nos habla como una novedad la creación de archivos de acceso público. Digamos, el problema está en que nos presentan una ley y lo primero es faltan a la palabra. Y la palabra en política vale, o por lo menos para el Frente Amplio vale. La vicepresidenta se había comprometido con nuestras compañeras y compañeros del Senado a que las organizaciones vinculadas al tema de derechos humanos del pasado reciente fueran escuchadas ante un proyecto de ley que tuviera que ver ni más ni menos que con las víctimas. Nuestra principal preocupación como organización social es que el actual gobierno está tomando la costumbre de ignorar y cerrarnos las puertas para que las organizaciones sociales podamos expresar
nuestros puntos de vista. La democracia se edifica día a día y se defiende día a día. La posibilidad de que las organizaciones sociales expresemos nuestros puntos de vista, la reivindicamos y la vamos a seguir reivindicando. A propósito de archivos vinculados a la dictadura, hay novedades con respecto al documento que debía estar, se suponía, en el Ministerio de Defensa Nacional, con respecto al informe hecho en el año 2005 por los generales Díaz y Barneix con respecto al paradero de las personas detenidas, desaparecidas, que en su momento fue reclamado por la vía judicial por el proyecto universitario Cruzar, que se orienta al trabajo con archivos de ese tiempo histórico. Es este mismo proyecto que se expresó al respecto y dijo que, dada la importancia de este documento, se proponen trasladar todos los antecedentes a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Recordemos que Cruzar lo que pretende hacer es agotar todos los esfuerzos para ubicar este documento que contiene información sobre las unidades militares donde fueron recluidos, detenidos, desaparecidos, entre otras cosas. Y ahora cambiamos de tema, porque la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, se movilizó reclamando un aumento en las pasividades de 3% y también soluciones en materia de vivienda. El colectivo se movilizó por el centro de Montevideo hasta la Presidencia de la República esta mañana. Que este 3% que se otorgó a modo de adelanto quede como aumento cuando llegue el ajuste de enero del próximo año. ¿Por qué reclamamos esto? Porque nuestros jubilados y pensionistas, principalmente de menores recursos, aquellas que cobran la mínima y un poquito más, se sigue perdiendo calidad de vida. El costo de vida supera, el índice de los precios al consumo superan los ingresos de jubilados y pensionistas. Nosotros lo que hicimos entrega hoy, que queremos aclarar que además fuimos recibidos, la primera vez que se nos recibe personalmente por parte de un secretario de Presidencia, entregamos las firmas de diferentes legisladores, representantes nacionales y departamentales, que están de acuerdo con que este 3% quede a modo de aumento. Insistimos en la vivienda, no se dio cumplimiento en este periodo con el plan quinquenal, que eran 607 viviendas para jubilados y pensionistas, con un sistema nacional de cuidados, ¿verdad? Obviamente va enrabado el tema mental, pero además la soledad de nuestros jubilados y pensionistas. Hoy se conocieron datos oficiales con respecto al comportamiento de la economía uruguaya durante el segundo trimestre del año, ¿no? Esto es de abril a junio de este 2023. Y está aquí Germán de Agosto para poner lupa encima de esos números. ¿Cómo andás, Germán? ¿Todo bien, Tincho? Todo bien. Sí, vamos a empezar. Siempre acordate que tenemos dos referencias para comparar. Una tiene que ver con lo que pasó en relación al trimestre previo, sí, y otra tiene que ver con lo que pasó frente al mismo trimestre del año anterior. ¿Con cuál empezás? Con la del trimestre previo. Ahí Es decir, está. vamos a estar comparando segundo trimestre contra primer trimestre, ¿sí? Y el dato que tenemos hoy es una caída de 1,4%. Ahí se ve, por ejemplo, la recesión. La definición técnica de una recesión es justamente cuando encadenás 2 trimestres consecutivos de caída en términos trimestrales. Eso fue el año pasado. Así es, esa fue durante el segundo semestre del año pasado. La economía salió de la recesión en el primer trimestre, es decir, entre enero y marzo, y ahora volvemos a tener justamente una caída que en este caso es del 1,4%, ¿sí? Que refleja esencialmente la sequía y también impactos asociados a las obras de UPM, ¿sí? Que ya se está culminando y por ende estamos empezando a ver cómo eso deja de aportar, ¿sí? Así que ahora pasamos a la siguiente placa. A ver. Y ahora vamos a la comparación frente a igual trimestre del año anterior. Interanual en este caso. Interanual, así es, ¿sí? Y acá lo que tenemos es una caída del 2,5% y esta es la caída que vamos a tratar de desentrañar entendiendo justamente el Producto Interno Bruto desde dos perspectivas, que son las dos perspectivas que tenemos para analizar cualquier dato que tenemos de actividad. Una tiene que ver con el origen de la producción, cuáles son los sectores de actividad que están produciendo más o menos, y lo otro tiene que ver con el destino de la producción, ¿eh? Va hacia el consumo, va hacia el resto del mundo, ¿sí? Entonces son dos perspectivas complementarias porque son las dos caras de una misma moneda, que en este caso es la contracción del Producto Interno Bruto,
¿sí? Entonces, dicho eso, pasamos a la siguiente placa y acá tenemos la perspectiva de los sectores de actividad. Y lo primero que llama la atención es la caída que registró el sector agropecuario, esperable, dado lo que fue el impacto de la sequía. Despegadísimo del resto de los sectores que cayeron, ¿no? Totalmente, casi un 30% de contracción en términos interanuales. Y también el sector de energía eléctrica, gas y agua, que también es un sector muy sensible a este tipo de fenómenos climáticos. En este caso cae 12% por la menor generación de energía hidroeléctrica. Claro. ¿Sí? Pero si sacáramos estos dos sectores, que era esperable que tuvieran esta contracción, producto del impacto de la sequía, lo que tenemos es una economía estancada. ¿Sí? Hay sectores que caen, en particular la construcción, justamente por lo que discutimos en torno a UPM, Ferrocarril Central, exactamente. El comercio y la industria también son sectores que caen. Cuando le sumamos el aporte de los sectores que crecen, ahí es donde nos queda como el empate. Es decir, vamos de vuelta, si sacamos el impacto esperable de la sequía sobre estos dos sectores, tenemos una economía estancada. La caída de estos sectores compensa el crecimiento de aquellos sectores. Siempre la referencia es frente al mismo trimestre del año anterior. ¿Sí? Esta es la perspectiva de la oferta, o decir, de los sectores de actividad. Una de las caras de la moneda. Si ahora pasamos a la siguiente placa, vamos a ver de alguna manera la otra cara de esta moneda, que es los componentes de la demanda. ¿Sí? Acá tenemos lo mismo. Algunos componentes caen, en particular la inversión, que refleja también justamente UPM y Ferrocarril Central. Por eso es la contracara de lo que pasa con la construcción. Sí. Lo vemos en la inversión. Tenemos la caída de la exportación, en particular carne y soja, también esperable, dado los datos que mes a mes hemos ido considerando. ¿Sí? Y luego que tenemos el crecimiento del consumo privado, ¿sí? Bastante importante, 4,8%. Problema es que parte de ese crecimiento lo vemos en las importaciones, porque es consumo que hacemos los uruguayos en Argentina. Claro, te iba a decir, ahí está incidiendo la gente, miles de personas que cruzan Argentina para consumir del otro lado. Eso es lo que llamamos justamente la fuga de demanda, ¿sí? O sea, las compras que se hacen del otro lado y por ende generan actividad del otro lado. Acá lo vemos como un aumento del consumo, pero también está justamente recogiendo lo que pasa con las importaciones. Entonces acá tenemos las dos perspectivas complementarias sobre las cuales nos podemos aproximar a los datos de actividad económica, que en este caso marcan una contracción tanto en términos trimestrales como en términos interanuales. Y que hay que esperar hacia adelante, hacia el futuro. Bien, ahora vamos a la última placa y lo que tenemos es la evolución anual acá del PIB, ¿sí? Son los años, tenemos bastantes datos del 2000, se ve el impacto de la crisis del 2002, se ve el impacto de la pandemia, el rebote que le siguió a la pandemia, y ahí lo que tenemos son las últimas proyecciones que surgen del relevamiento que mes a mes hace el Banco Central entre más de 20 analistas que contestan cuánto va a crecer la economía este año, cuánto va a crecer el año que viene y cuánto va a crecer en el 2025. ¿Qué es lo que está dando este año? Un crecimiento muy bajito, del 1%, ¿sí? Que viene justamente de varias correcciones a la baja, producto del impacto de la sequía, producto del impacto de la inestabilidad regional, producto de un escenario externo menos favorable del que tuvimos durante los 2 años previos. Y después estaría esperando un rebote de la actividad del 3% para 2024 y ya más parecido a lo que tenemos como producto potencial en el caso del 2025, ¿sí? Hacia dónde tendería el crecimiento del Uruguay en el mediano plazo. Esas son las últimas proyecciones que tenemos. En algunas semanas vamos a conocer la actualización, que justamente va a recoger este nuevo dato que conocemos, porque estas proyecciones se hicieron antes de tener esta información adicional y luego se meten en esa licuadora y tenemos mejores proyecciones en torno a lo que podemos esperar hacia adelante. Bajando del lenguaje técnico, para cerrar, 3% proyectado para 2024, 2,5% para 2025, señor economista, ¿es mucho o es poco? Y es relativo, bueno, todo es relativo en la vida, ¿no? O sea que esto es relativamente poco en relación a los desafíos que tiene justamente nuestro país cuando lo miramos de una perspectiva de mediano y largo plazo, porque justamente supone que a la luz de todas las transformaciones que están confluyendo y desafiando el mundo del trabajo, el mundo de la tecnología y otro conjunto, pobreza, primera infancia, un montón de otras cosas, este es un crecimiento que es relativamente poco, ¿sí? Relativamente poco para sostener de alguna manera la cohesión que de alguna manera valoramos los uruguayos en torno justamente a las perspectivas de bienestar. En ese sentido, es relativamente poco. Un debe rendir más sería en la escuela. Si puede o no es otra discusión. Exacto, en otras palabras sería necesario un mayor crecimiento que este justamente para poder enfrentar esos desafíos que emergen no en 2024, no en 2005, sino cuando levantamos un poco más la mira y pensamos en las próximas décadas. Gracias, Germán. Muy bueno como siempre. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el martes. Y ahora vemos a Julieta Núñez Tomás. Esto sigue.
Gracias, Martín. Vamos a continuar hablando de economía, pero en este caso de los tributos de las y los montevideanos, porque la Intendencia de Montevideo presentó un simulador de la rebaja de la contribución inmobiliaria para enero de 2024. ¿Cómo se puede acceder? Bueno, a través de la web de la comuna o por WhatsApp, enviando un mensaje con la palabra simulador al 099-019-500. Esto implica, digamos, es parte de la reestructura de la contribución inmobiliaria que empezamos a realizar a partir de enero del 23 y se complementa, digamos, en enero del 24 con la rebaja de unos 350.000 padrones que van a ver beneficiados en términos reales, digamos, de su contribución a partir de enero del 24. Esa es un poco la medida. Ahí lo que nosotros entendíamos era que la contribución inmobiliaria tenía elementos que eran injustos todavía en materia de justicia tributaria y que había que reestructurar la modalidad de pago haciendo que una serie de padrones, que son los que tienen menor valor, los ubicados en las franjas 1 y 2 de los tramos de contribución, efectivamente paguen menos que lo que están pagando actualmente. Hemos instalado un simulador para poder calcular la contribución en la página web de la Intendencia. Se está enviando también notificaciones con carta que llegan con otros tributos, pero digo, eso todavía algunos de los padrones ya recibieron, otros pueden estar por recibir en breve. La rebaja de contribución implicará para la Intendencia una renuncia fiscal de unos 350 millones de pesos, que tiene relación con ajustes al alza a unos 13.000 padrones. Ahora cambiamos de tema otra vez porque una delegación del sindicato de UTE rechazó en el Parlamento los recientes cambios que introdujo un decreto del Poder Ejecutivo en las regulaciones del mercado eléctrico. El presidente del sindicato, Gonzalo Castelgrande, afirmó que la medida beneficia a las grandes empresas y perjudica a la gran mayoría de la población que abona la tarifa residencial. Hemos recursado el decreto por ir en contra del interés general, del interés público, de beneficiar a unos pocos, va a beneficiar a cerca de 100 grandes empresarios y lamentablemente va a perjudicar a la gran mayoría de la población, a todos y todas aquellos que están en sus casas con la tarifa residencial, que van a cargar con los beneficios que este decreto le va a brindar a este conjunto de empresarios que van a comprar una energía mucho más barata de la que la compran hoy y bueno, y los costos lo va a terminar pagando en su casa doña María o don José y bueno, los que tengan tarifas residenciales. Además de las tarifas, ¿qué otros impactos económicos podría tener para la empresa? Bueno, la empresa pública, estamos hablando de que son sus mejores clientes, ¿no? Cerca de 100 de sus mejores clientes. Esto puede implicar un porcentaje importante de la demanda que estaría perdiendo UTE de vender y bueno, los impactos que nosotros hemos calculado son cerca de 50 millones de dólares anuales que puede tener la UTE y como siempre nosotros pensamos no solo en la empresa pública sino en la gente. Bueno, ¿qué va a pasar con esas pérdidas? ¿A dónde se van a trasladar? ¿Quién las va a pagar? Es lo que el ministro nos ha explicado. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al capítulo internacional. Lo comenzamos hablando de Brasil porque la Corte Suprema condenó a 17 años de cárcel al primero de los imputados, de los tantos que van a pasar por el banquillo, por los acontecimientos de Planalto el 8 de enero. Si bien hubo acuerdo en los 11 ministros de la Corte Suprema, hubo diferencias porque algunos no estaban de acuerdo con la cantidad de años que le estaban dando a este señor. Claro está, algunos de ellos fueron puestos en su momento por el gobierno de Jair Bolsonaro. Pero hubo unanimidad en que los delitos eran graves y esto solamente es el comienzo. Aécio Lúcio Costa Pereira, el primero de los 1.390 activistas de ultraderecha acusados de atentado contra la democracia juzgado por el Supremo, fue declarado culpable de asociación ilícita, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados y destrucción del patrimonio público. Si bien la culpabilidad fue reconocida en forma unánime, hubo fuertes divergencias entre los 11 miembros del Supremo en relación a la pena que debía aplicarse a los delitos imputados. Se impuso, sin embargo, la propuesta del juez Alexandre de Moraes, quien sugirió 17 años de prisión por lo que calificó de ataque golpista con odio irracional, con el claro objetivo de incitar a las Fuerzas Armadas a derrocar al gobierno legítimo de Lula da Silva.
Según la presidenta del Supremo, Rosa Weber, el 8 de enero fue un domingo de infamia cuando la democracia fue atacada por una turba irracional que con un total desprecio por la cosa pública invadió con furia el corazón de la República. Tras ese primer caso, el tribunal tiene previsto juzgar a otros 3 de los 1.390 imputados, cuyo grado de participación deberá ser establecido en procesos individuales, pues el derecho brasileño no contempla las responsabilidades colectivas, pero la investigación continúa y apunta ahora a quienes financiaron el movimiento y a los probables autores intelectuales, un último caso en el que existen sospechas sobre el propio Jair Bolsonaro. Volvemos a hablar de la inflación en la República Argentina, que en agosto alcanzó el 12,4%, el guarismo más alto desde el año 1991, y el IPC interanual a 124%. El gobierno dice que, entre otras cuestiones, tiene que ver esto con la devaluación que se generó a partir de las elecciones PASO, pero también con condiciones que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional. Según el INDEC, la inflación en Argentina alcanzó su máxima variación mensual desde 1991 y el índice de precios al consumidor llegó a un acumulado de 124,4% interanual, sumando 80,2% en lo que va de 2023. En agosto, el IPC superó las cifras más altas registradas en los últimos 30 años, como la de abril de 2002, que fue de 10,4%, poco después de la peor crisis económica del país, y la de marzo de 1991, 11%, cuando tras varios meses de hiperinflación el gobierno de Carlos Menem dispuso el sistema de convertibilidad que equiparaba el valor del peso argentino con el dólar. El salto inflacionario de 6,3% con respecto a julio responde a la brusca devaluación que definió el gobierno de Alberto Fernández después de las elecciones PASO. Esto repercutió directamente en un alza de bienes y servicios. El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa responsabilizó directamente al Fondo Monetario Internacional por el alza inflacionaria. Según Massa, la decisión del Fondo Monetario Internacional de imponer la devaluación más el impuesto país, un tributo a la compra de moneda extranjera para la promoción y financiamiento de políticas de inclusión social, golpean la economía argentina. Cada tanto tiempo volvemos sobre la tragedia de los migrantes en el mundo, tanto en el pasaje del Darién en Centroamérica, en la frontera de México o en el mar Mediterráneo. Y que no hablemos no quiere decir que las cosas no ocurran. De hecho, estamos ante una situación crítica en la isla de Lampedusa, la isla italiana más cercana al África, porque se está viviendo una crisis sin precedentes. 10.000 personas llegaron en los últimos 3 días. Han superado a la población local, que se la está viendo en figurillas, no solamente para atender a los que llegan, sino para su propia supervivencia, con episodios dramáticos, con gendarmes atacando a los migrantes con armas eléctricas, con un bebé que se ahogó con su madre en aguas del mar Mediterráneo en las últimas horas. Una situación verdaderamente espantosa que parece no tener solución. El gobierno de Italia le pidió ayuda a la ONU y también a otros organismos, porque dijo que la Unión Europea sola no puede. Según el jefe de la diplomacia italiana, el gobierno trabaja en una gran conferencia internacional que debe ser el inicio de un verdadero proceso de estabilización del Sahel, ya que la inestabilidad en la región subsahariana es dramática y desde esos países hay un empuje hacia el norte del continente, en particular hacia Túnez, para desembarcar en Italia y luego de un tiempo llegar a otros países, subrayó Antonio Tajani. Las declaraciones se producen después de que la isla italiana de Lampedusa, la más próxima a África y puerta marítima a Europa, se sumiera en el caos con la llegada de casi 10.000 personas en incesantes desembarcos durante apenas 72 horas. Los arribos masivos provocaron la saturación del sistema de acogida de la isla y llevaron al ayuntamiento a decretar el estado de emergencia, mientras que en los muelles del puerto se vivieron momentos de tensión, forcejeos y aglomeraciones durante el reparto de comida dada la escasez de provisiones. Francesca Basile, responsable de migraciones de la Cruz Roja Italiana, dijo que la situación es ciertamente compleja y destacó que en la actualidad hay cerca de 4.200 personas en el centro de acogida, cuya capacidad es de 400 y se espera que sean trasladadas unas 2.000 a otras localidades sicilianas. Con las cifras en constante evolución en lo que va del año, han desembarcado en Italia 123.863 inmigrantes, casi el doble que los 65.517 del mismo periodo del año pasado y el triple que los del 2021, según datos del Ministerio del Interior actualizados al día de hoy. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias.
Mercado de Historia. Cambiamos de tema, Martín. El Ministerio del Interior lanzó una convocatoria para un programa de prevención de violencia a nivel comunitario orientado a contactar organizaciones con presencia barrial y experiencia. Es una iniciativa financiada con un préstamo del BID. Estamos buscando interruptores, son una ONG internacional que está trabajando en esto y que nos viene trayendo experiencias de territorios donde se han podido resolver los niveles de violencia que muchas veces hay enfrentamientos en distintos barrios. Eso se está instrumentando en la primera visita, están conociendo el territorio y bueno, esperemos que tengamos buenos resultados. Primero en la instrumentación, todo esto dentro del programa del BID. Nosotros lo habíamos planteado en el programa a los partidos políticos como para darle continuidad en el tiempo, pero nosotros lo vamos a hacer. ¿Por qué? Y si es una idea que funciona y podemos bajar los niveles de enfrentamiento violentos que llevan muchas vidas en los barrios, nos parece importante dedicarle tiempo y trabajo a tratar de evitar ese nivel de violencia que muchas veces termina pagándole gente de trabajo que vive en el barrio y que no tiene ningún tipo de vinculación con el delito y que muchas veces lo estigmatizan por vivir en un barrio donde se han enfrentado distintas bandas. Otro asunto, el Consejo Consultivo del INISA se reunió hace poquito en el Parlamento. El juez Ismael Falco aseguró que no hay vulneración de derechos en los centros de reclusión de adolescentes y que las condiciones son las mejores considerando los medios de los que disponen. Son alrededor, le doy una cifra muy estimada, pero alrededor de unos 300. Visitamos no solamente los centros, sino además nos entrevistamos con los adolescentes. Por supuesto que hay problemas de infraestructura, hay problemas edilicios, pero también debo de decir que en general, y salvo casos excepcionales, no encontramos realmente elementos que nos permitan decir que hay una vulneración de derechos. En realidad se hace lo mejor que se puede con lo que se tiene y debo de decir que en general tenemos, digamos, una impresión satisfactoria de cómo funcionan los hogares. Por supuesto, se está hablando de población que viene muchas veces de un problema sociocultural muy grande y obviamente eso condiciona también las condiciones en las que están los muchachos alojados. Muchas veces hay que reeducar desde la base y eso es difícil, pero realmente debo de decir que el esfuerzo que noto en los funcionarios cuando visito los hogares y demás es muy grande y muchas veces salimos con una impresión muy satisfactoria y realmente reconfortados con la reeducación que vemos en esos centros, todos los talleres que se realizan, las condiciones de alojamiento que son las mejores que se pueden con las condiciones materiales y los medios con los que se cuenta. Antes de irnos, volvemos a la agenda de la capital porque a partir de los próximos días, la frecuencia de recolección de residuos en buena parte de Pocitos y zonas cercanas pasará a ser diaria. Sí, este cambio será consecuencia de un proceso de colocación de nuevos contenedores y de reubicación de otros ya existentes que la Intendencia de Montevideo está desarrollando en diferentes barrios de la capital. El proceso ya se había iniciado en otras dos zonas y hoy comenzó a desarrollarse en el área comprendida entre las calles Rambla República del Perú, José Escocería, José Echauri, Avenida Brasil, Francisco Soca, Rivera, Osorio, Echevarriarza y Pereira de la Luz. El plan no solamente implica la reubicación de contenedores ya existentes, sino que también incluye la colocación de 111 unidades metálicas nuevas en la zona señalada, destinadas a recibir residuos mezclados. Como consecuencia de estos cambios, a finales de este mes, la frecuencia de la recolección aumentará de 3 a 7 veces por semana. De domingos a viernes será en el horario de 22 a 5 horas y además los domingos habrá un turno adicional de 6 a 13. El aumento de la frecuencia de recolección también alcanzará otras dos áreas en las que la reubicación y el recambio de contenedores se realizaron antes. Una de ellas abarca otras zonas de Pocitos, Punta Carretas y parte de Villa Dolores. La restante incluye al barrio Buceo y al tramo de la Rambla comprendido entre Boulevard Valle y Ordóñez y Boulevard Artigas. La Intendencia de Montevideo sugiere que vecinas y vecinos de estas zonas dejen sus residuos en los contenedores luego de las 19 horas. Los cambios son parte de la estrategia Montevideo Más Verde, que se orienta a desarrollar acciones adaptadas a cada territorio.
De despedida estamos, es tiempo de repasar el pronóstico de Inumet. Así es, Martín, vamos a hablar de los próximos días, lo que sucederá aquí en nuestra capital. Mañana, viernes 15 de septiembre, va a haber una mínima de 8 grados, una máxima de 22. Va a estar algo nuboso con periodos de cubierto, pero asoma un poquito de sol. Sí, parecido el sábado, mejor todavía, claro y algo nuboso, ahí lo ven, ¿no? Al icono del sol brillando. Sí, a tope, con 10 grados de mínima. Pronosticada para ese día, todavía faltan 48 horas para Montevideo y área metropolitana, 21 grados de máxima y no se pronostica lluvia. Distinta es la realidad del domingo, porque ahí sí hay un pronóstico de alta probabilidad de lluvia. El 17 de diciembre va a haber una mínima de 8 y una máxima de 16. Y con esta mirada al domingo 17 de este mes estamos cerrando la edición central de MBD Noticias, que como siempre nos deja y les deja en las puertas del lado B, que ya empieza. Es verdad, así que les invitamos a que se queden aquí. Nos volvemos a encontrar en la primera edición a las 8 de la mañana y nosotros mañana a las 19 horas en MBD Noticias edición central. Gracias por estar, que pasen lindo. Hasta mañana. CNT presentó este jueves ante la Corte Electoral el texto de la papeleta para comenzar a juntar firmas con el objetivo de habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales. El Ministerio del Interior presentó por primera vez cifras oficiales de reincidencia a nivel de cárceles. Un 70% de quienes salieron del sistema vuelven al mismo 2 años después por otros delitos. Autoridades del Ministerio del Interior y de la Suprema Corte de Justicia se reunieron para coordinar acciones. El ministro Heber reiteró su malestar con el fallo de la jueza Maynard, que hizo que cambiaran las condiciones de reclusión de un narcotraficante. Docentes de formación en educación cuestionaron la legitimidad de la implementación de las acreditaciones universitarias, impulsada por el Ministerio de Educación y Cultura. La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas se movilizó en reclamo de un aumento de 3% en las pasividades y también de soluciones ante la situación de la vivienda. Según una encuesta de Opción Consultores, Yamandu Orsi se mantiene como líder de la contienda electoral en la interna del Frente Amplio, pero Carolina Cose aumentó y reduce la diferencia. En tanto, Álvaro Delgado mantiene una cómoda ventaja en la interna nacionalista. El diputado colorado Martín Melassi afirmó que el presidente del CODICEN, Robert Silva, es el candidato natural de su partido para las elecciones presidenciales y afirmó que el sector Ciudadanos analiza cambiar de nombre para despegarse de la figura de su ex líder, Ernesto Talvi. La Junta Departamental estudia un proyecto para que los cuidacoches formalizados puedan percibir un pago por su servicio financiado con parte de lo que la Intendencia recauda por estacionamiento tarifado. La Corte Suprema de Brasil condenó a 17 años de cárcel a la primera de las personas imputadas por el asalto a la sede de los 3 poderes ocurrido en enero de este año. La inflación de agosto en Argentina fue de 12,4%, la más alta desde 1991, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.